Hablaremos esta noche del asesinato de Thomas Becket. Atención, vamos a ubicarnos en Inglaterra. Allá por el siglo XI o XII había empezado en Europa una explosión canónica, un sistema legal muy controlado por el papado, que ocupó el primer plano de la experiencia de cada individuo. Había leyes papales, quiero decir, que estaban incluso por encima de lo que pudieran decretar los reyes de cada país. Y aquello que figuraba en los cánones religiosos ordenaba la vida de todos los ciudadanos, porque a partir de la religión se vinculaban esas normas con cuestiones como la educación, el vestido, la moral, los delitos, el sexo, etcétera. Yo recuerdo lo que le pasó al rey Felipe Augusto de Francia y junto con él a todo el pueblo de Francia. Él repudió a su primera mujer y empezó a cohabitar con otra. Y el Papa se enojó con él, lo amenazó, quería obligarlo a que dejara a esta segunda mujer, el tipo no la dejó, y entonces lo excomulgaron a él, y con la excomunión del rey quedaron fuera de la iglesia todos los súbditos de Francia, de la siguiente manera. La iglesia ya empezó a no bautizar, a no otorgar las extremas unciones, etcétera. Y se produjo un gravísimo conflicto, una gravísima perturbación en la vida de todos los ciudadanos. Pues no te anotaban, no te enterraban, llegado el caso. Claro, además todo pasaba por la iglesia. Todo pasaba por la iglesia, porque la iglesia tenía un poder que iba más allá de los asuntos religiosos y que, como bien acabamos de decir, no digo que bien, abarcaba las más diversas cuestiones, casi todas las que hoy en día ocupan la administración del Estado. Del Estado, cosas administrativas. Claro, sí. Muy bien. Bueno, el caso es que la iglesia se convirtió, era en aquellos años una entidad de carácter legal, y sus argumentos dejaron de ser las escrituras. Se reemplazó a la teología pastoral por una administración jurídica muy grande. Incluso desde Gregorio VII, muchos papas eran abogados o especialistas en asuntos legales. Esto, diría, sumergió a la iglesia en un mundo secular, el mundo del siglo, por oposición a la iglesia. Y allí los papas comenzaron a ser como cualquier gobernante y a veces chocaban estas disposiciones canónicas contra las disposiciones de los reyes. Y esos choques produjeron muchas tragedias, y especialmente esta que vamos a contar hoy después de este larguísimo e inútil exordio al que acabo de someterlos. Esto sucedió en Inglaterra entre el rey Enrique II, Plantagenet, de quien hemos hablado alguna vez. Era el que se casó con Leonor de Aquitania, que fue la mamá de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Pero además Leonor de Aquitania había sido la mujer de Luis VII, rey de Francia. Quiere decir que fue mujer de un rey de Francia primero y de un rey de Inglaterra después. El rey de Francia, Luis VII, era nada menos que el rey de Juana de Arco, me parece a mí, estoy tocando de oído. El rey aquel de la anécdota de Juana de Arco. Le habían dicho a Luis VII, cuando le hablaron de Juana de Arco, que la doncella tenía poderes y que no se la podía engañar porque era muy perceptiva. Entonces el rey accedió a recibirla. Y cuando ella fue a recibirlo, cuando ella fue a presentarse ante el rey no se sentó en el trono. Se sentó en un lugar cualquiera, como si fuera un pichi Carlito. Y puso a un pichi en el trono, vestido como rey. Y le hicieron entrar a Juana de Arco. Entonces estaba el pichi ahí en el trono, haciéndose el macanudo, y Luis VII ahí, en un costado. Y según cuentan, la doncella lo reconoció. No le dio bolilla al del trono y fue derecho viejo al tipo. Ese era Luis VII, el primer marido de Leonor de Aquitania, que después
se casó con un rey de Inglaterra, que era el joven Enrique II, Enrique Plantagenet, que fue el padre, después, entre otros, no de Víctor Heredia, sino de Ricardo Corazón de León y su hermano Juan Sin Tierra. Todos los que han visto las películas de Robin Hood saben a qué nos referimos. El rey bueno, el hermano bueno era Ricardo, que había ido a las cruzadas y volvía, y Juan Sin Tierra era un poco el usurpador. Bueno, no importa, pero estas historias no tienen que ver con la que vamos a contar. Cuando gobernaba Enrique II, Plantagenet, el padre de estos dos muchachos, había un funcionario en su corte, Thomas Becket. Enrique era uno de los reyes más poderosos de aquel entonces, dominaba el suelo francés. Los ingleses tenían muchísimas provincias en territorio francés en Europa. Por otra parte, hablaba francés. En aquel entonces, los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra y la nobleza de Inglaterra hablaba francés. No hablaba. Yo creo que Ricardo Corazón de León no hablaba inglés. Mirá por qué te estoy diciendo. Hablaba francés. Extraordinario. Bien. Era hijo de Godofredo de Anjou y de la hija de Enrique I, Matilde. Bueno, no importa. Las crónicas dicen que Enrique II era pelirrojo. Estamos hablando de Enrique II de Inglaterra. Era pelirrojo, muy pecoso, tenía la voz aguda, comía mucho, tenía gran fuerza física y solía tener estallidos de cólera que eran de temer. Eran de temer porque era rey. Y cuando un mamerto tiene un estallido de cólera, nadie tiene miedo porque el tipo no tiene poder. Lo malo es que el colérico tenga el poder. Por lo demás, esto de ser pelirrojo, pecoso, comer mucho y tener fuerza física no son atributos relacionados entre sí por relaciones causales. A saber, como podría ser, aquel que fuere pelirrojo y tuviere voz aguda, comerá mucho y tendrá gran fuerza física. No es eso lo que queremos decir, sino otra cosa que ya hemos olvidado. Ni tampoco que los reyes tienen esos atributos. No, ni nada que se le parezca. En los primeros años de su reinado, Enrique fue secundado por Thomas Becket, que era su canciller y amigo. Solían divertirse en salidas de caza. En determinado momento, Enrique nombró a Becket arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra. Enrique quería más poder sobre el clero, tenía que tener él más poder sobre el clero, y se le ocurrió que la mejor manera de lograrlo era nombrar a un amigo suyo, como el caso de Thomas Becket, al frente de la iglesia local. Dice, bueno, ahora este compañero de flechazos lo mando al frente de la iglesia y chao, domino todo. Pero Becket se lo tomó en serio. Se convirtió en ferviente defensor de la iglesia y apasionado defensor de los derechos de la iglesia. Ni bien quedó consagrado, se empezó a vestir pobremente, usó el cilicio, ¿viste? Aquel artefacto que servía para castigarse, se surtía en una palabra, ¿no? Para disciplinarse él mismo, y bueno, el silicio no es una cosa solo de los tangos de Discépolo, sino que era un artefacto verdadero que se usaba a veces para sofrenar los caminos equivocados del espíritu. Cuando sentías que tu espíritu flaqueaba, cachabas el silicio, una especie de látigo, y te entrabas a dar. El flagelo era el diálogo. Flagelo quiere decir látigo también, ¿no? Ajá. ¿Y no flaquea más el espíritu? El espíritu flaquea, pero se dieron cuenta de que con el látigo no hacemos nada. Lo dejamos que flaquee nomás. Bien, pero Becket consideró que su lealtad era principalmente con su Dios y no para el rey. Y entonces se le empezó a defender las tesis de una casta especial. Decía, el clero tiene como único rey a Cristo y debe gobernarse por su propia ley. Dijo, los reyes cristianos deben someter su gobierno a los eclesiásticos y no imponerlo a estos. Los príncipes deben inclinar la cabeza ante los obispos en lugar de juzgarlos. Imagínese, cuando el rey escuchó todas estas cosas quedó espantado. Pero como eran solo palabras, el rey habrá dicho, sí, pero somos amigos, qué sé yo. Por esos días había muchos casos de delincuencia, no como ahora, entre los clérigos. 1 de cada 6 clérigos tenía problemas con la ley. Algunos porque se casaban, otros porque comerciaban, cosas que le estaban prohibidas, pero otros eran directamente criminales.
eran chorros o cometían crímenes. Y en esos casos eran juzgados no por los jueces del Estado, del Poder Judicial, sino por tribunales eclesiásticos. Y estos tribunales eclesiásticos estaban manejados por Becket. Y los veredictos de esa corte eran demasiado livianos. Y el rey estaba indignadísimo. Un canónigo de Bedford había matado a un ñato, parece, y después, ante el tribunal, había insultado al juez como Riquelme. Qué sé yo. Sin embargo, Becket se limitó a desterrar a ese hombre, y así actuó en varias oportunidades, ya que arguía que el destierro era pena suficiente. Entonces, el rey se juntó con unos nobles y les preguntó, dice, ¿por qué los hombres de la Iglesia deben tener el derecho de ser juzgados sobre la base de un sistema legal distinto y menos severo? Nadie le contestó nada. En 1164 se redactó una constitución conforme a la cual quedaba limitada la actividad del clérigo y lo convertían al clérigo en vasallo del rey sometido a los tribunales civiles. Pero Becket se negó a firmar esa ley. Entonces Enrique se acercó y dijo, mira, es un consejo que te doy, firma esta ley porque te va a ir mal. Te está pasando. Sos amigo y super cuidado. Pero Becket no firmó, y el rey entonces tuvo un ataque, un acceso de cólera, qué sé yo, y dijo que era conveniente que Becket desapareciera. En el momento de cólera, vio que uno cólera, dice... ¿Qué dice uno cuando se enoja? Es conveniente que Becket desaparezca. Yo al menos cuando me enojo, ¿dice eso, sí? Lo primero que digo es conveniente que Becket desaparezca. Y que eso es lo que dijo el rey mientras se daba la cabeza contra la pared. Pero los nobles que estaban a su lado tomaron esta expresión como una orden. ¿Y qué hicieron? 54 caballeros normandos entraron en la catedral para matar a Becket. Becket sabía que llegaban los tipos, pero los esperó. Y cuando estuvieron frente a él les dijo, bueno, mátenme. Mire. Edward Green, un biógrafo de Becket, escribió que este hombre anhelaba el martirio, tenía ganas de que lo liquidaran, y en ese momento vio la ocasión de conseguirlo. Claro, no hay mejor momento para que lo liquiden a uno que con 54 tipos encontrarse ante 54 caballeros normandos armados hasta los dientes. Venía siendo mérito también, ¿no? Venía siendo mérito, claro, hacerse enemigo del rey, un rey propenso a la cólera, bueno, imagínense. Bueno, liquidaron, pum, chao. Inmediatamente lo canonizaron, no era como ahora que hay que estar un montón de tiempo. Y su santuario, le pusieron un santuario ahí, se convirtió, después de Roma y Santiago de Compostela, en el más popular de Europa. Tuvo un gran éxito el santuario en virtud del martirio de Becket. Hasta se dijo que el mausoleo donde estaba Becket prodigaba curaciones milagrosas. Ibas al mausoleo y te curabas. Todo porque Becket se dejó matar, ¿no? Si hubiera huido, esto lo habrá pensado incluso Becket y le habrá dicho a algún amigo, mira, podría haber huido, pero en ese caso las propiedades curativas de mi mausoleo serían ínfimas. Así que me dejé matar para honra de la medicina. Cuando el Reinaldo se enteró del asesinato, recuérdese que él en realidad no había ordenado eso, ¿no? Le agarró otro ataque de cólera más, pero ya... Y volvió a decirle que desaparezca Becket. Que desaparezcan los 54 caballeros normandos. Bueno, se hizo mucha mala sangre el rey, se sintió culpable, llegó descalzo hasta la tumba y después se hizo azotar por alguno. Le habrá sido difícil encontrar uno que lo quisiera azotar. Y que tenga la valentía de hacerlo. Claro, porque es una situación difícil. Viene el rey y te dice azotame. Le da livianito. Un rey que ya se cargó unos cuantos, ¿no? Y vos le empezás a dar liviano. Y el tipo por ahí se enoja. Claro, y es necesario que Becket sí. desaparezca. Se enoja porque me estás dando muy liviano, me estás subestimando. Subestimando, exactamente. Y si le da fuerte, por ahí también se enoja. Pará, ¿qué hace? Claro, soy el rey, ¿qué te pasa? Me estás dando por encima de lo que marca el protocolo. Bien. No hay nada más difícil que azotar a un rey. Muy difícil, es muy difícil. Bueno, según los historiadores,
Becket no consiguió cambiar la situación de los canónigos con su muerte. La Iglesia no condenó a los hombres que lo habían matado. El Papa Alejandro apoyó al rey en sus decisiones de los nombramientos de nuevos obispos. Becket, los nuevos obispos que eran enemigos de Becket, a todos esos nombró el rey. Tipos a los que Becket había calificado como archidiablos fornicadores. Archidiablos fornicadores. ¿Qué cosa estos insultos? Cállese usted, que es un archidiablo fornicador. Sí, en otro foro sería un superhéroe, quizás. Claro, aquí no. pero en ¿A caso de un cuánto le obispo, dirá lo mismo? estamos hablando de obispos, ¿no? Lo cual Claro. no les hace quedar muy bien. Última curiosidad. En 1189 Enrique II se enfermó y, muy maltrecho, esperó su muerte en un castillo de Francia. Se le acercaron a su cama unos clérigos que venían a cobrar una vieja deuda. ¿Recuerda a Thomas Becket? Le dijeron. Remember Thomas Becket. Enrique tuvo un espasmo, le faltó el aire, se arañó el pecho y murió. Sus últimas palabras fueron para maldecir a sus hijos, aquellos reyes de los que hemos hablado. Por ahí no los maldijo en serio, sino que era un último ataque de cólera, ¿no? Esto sucedió en el mismo momento en que cayó Jerusalén, que cayó un 2 de octubre de 1187, la tomó nuestro amigo Al-Nasir Sadalin Yusud, o sea, Saladino, el famoso Saladino. Cuando llegó la noticia a Occidente de que Jerusalén había caído, hubo un pánico que ríase de la gripe porcina. El Papa Urbano se murió de pena. Dicen que por ahí murió nada más. Claro, sí. Se murió de pena. Bien. Después el sucesor Gregorio lo siguió a la tumba casi de inmediato, apenas si pudo sucederlo. Los profetas empezaron a anunciar que los niños nacidos luego de la caída de Jerusalén solo tendrían 20 o 22 dientes, lo cual después de todo tampoco parece una calamidad tan grande, al lado de otras, por ejemplo, que los lobos se reproducirían como conejos, cosa que efectivamente es así, ya que se trata de mamíferos. Bien, que las gallinas empollarían serpientes, eso parece más grave. Que las 3 plagas de Abadón, o sea, la guerra, el hambre y la peste asolarían al mundo, eso ya es gravísimo, y sigue ocurriendo. Y bueno, Felipe Augusto, que era el rey de Francia, y Enrique II, ante la caída de Jerusalén, hicieron una tregua, estaban en guerra, qué sé yo, para poder enviar sus ejércitos a Tierra Santa. Algún día hablaremos de todo este momento, de esta locura que precipita, ¿no es cierto?, las cruzadas. Ricardo estuvo en Jerusalén, y otro que estuvo fue el rey de Francia, Felipe Augusto, que se volvió canoso, según dicen, mitad del susto. Pero otros dicen que se puso canoso indignado por la desunión de los europeos que estaban luchando, ¿no? Esto lo volvió canoso. Me dijo un peluquero que, sin embargo, que la principal causa de las canas son los sustos. ¿Está seguro usted? Sí, 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 a mí me lo dijo un peluquero. Me dijo, el canoso es la gente valiente, sí, después morocha para siempre. Déjeme pensar en valientes y... Puede ser. Eso me dijo el peluquero, ¿no? Bueno, yo igual uso tintura contra sustos. Yo me volví canoso a los 12 años. Mire usted. A los 12 años me corrió un perro. Ahí está el susto. Y encanecí del susto. Pero mientras corría. Mientras corría, la gente veía en el barrio, me contaba, sí, cómo se me iba blanqueando la cabeza, no conforme pasaban los años, sino conforme pasaban los minutos. Y ahí es cuando el perro deja de correrlo, pues sí, dice, me confundí de tipo, este no era. Bueno, como se ha hecho muy tarde, sí, vamos a pasar inmediatamente al tema musical dedicado a Leonor de Aquitania, que tenía unos ojos muy hermosos, y escucharemos Yo no sé qué me han hecho tus ojos, en la versión toda nuestra.